Hola, mi nombre es Alejandra Mejía Vallejo, este es el curso de emprendimiento y hoy vamos a hablar sobre la propuesta de valor, que es lo que estamos vendiéndole a nuestros clientes. Bienvenidos. Vamos a innovar en modelos de negocio, pero entonces vamos a identificar qué es un modelo de negocio y vamos a trabajar sobre el método del lienzo de Alex Osterwalder, donde identificamos el qué, el cómo y a quién se lo vamos a vender. Entonces la primera etapa, que es la que vamos a desarrollar en este espacio, es el qué. Primero que todo, entonces, el modelo de negocio es esa parte principal, esa primera parte que vamos a hacer para poder identificar si nuestro modelo es viable, si no es viable y poder validar en el mercado y poder quebrarnos rápidamente y corregir en el proceso. El modelo de negocio es entonces eso que nos define cuál es el valor real que le vamos a entregar a nuestros clientes. También define cuál es el valor que va a generar la empresa con ese intercambio. Cuando hablamos de negocios o cuando hablamos de ventas, siempre tenemos que hablar de ese gana-gana para las dos partes. Acá quiero mostrarles en esta diapositiva qué es un modelo de negocio, qué es un plan de negocios y qué es la planificación estratégica. La idea es empezar por modelo de negocio, luego poder llegar a hacer el plan de negocios y finalmente desarrollar la planificación estratégica de la empresa. El business plan o el plan de negocios establece en sí cuál es el valor, cuánto es el valor real que va a generar la empresa y determina también pues si la empresa es viable financieramente o si el proyecto que se quiere hacer es viable financieramente o no. Y asimismo pues identificar ese montón de dinero que vamos a poner, esa primera inversión que se necesitará para ponerlo en marcha y para el desarrollo del negocio como tal. Y finalmente se desarrolla todo lo que tiene que ver con planificación estratégica, donde se establecen los objetivos del mediano y largo plazo, desde la misión y la visión, y los valores en general de la empresa que se vaya a constituir. Vamos a ver entonces acá, vamos a reconocer esta tablita. Ahí está el qué, el quién y el cómo, y esta es la parte financiera. Básicamente estos 9 bloques, estas 4 bloques se van a subdividir posteriormente en 9 bloques, que los vemos acá, ¿cierto? El primero que vamos a trabajar y en el que nos vamos a enfocar en esta unidad es ese regalito, ¿cierto? ¿Qué es realmente lo que el cliente nos está comprando? Entonces, como les decía, hay 9 bloques que se van a construir y acá empezamos a identificar cada uno. Estos bloques se pueden empezar de cualquier forma. Yo siempre recomiendo y asumo que es mucho más sencillo saber qué es lo que voy a vender para poder identificar a quiénes y cómo voy a llegar a ellos. Aquí estamos identificando cada uno de los bloques. El número 1, que sería el segmento de clientes, es donde nos dice cuáles son los clientes que por afinidades podrían ser incluso 3 o 4 subgrupos de clientes, ¿cierto? Yo puedo vender, por ejemplo, una compota, pero tengo que identificar mi segmento de clientes, pues van a ser los niños, que son los que lo van a consumir, pero la información que ponga en el tarrito de compota tiene que estar relacionada con una información nutricional tan rica y tan chévere que la mamá va a comprar el producto, ¿cierto? Entonces esas son el segmento de clientes. Luego la propuesta de valor, que es en el que nos vamos a enfocar en esta unidad, pero quiero hacerles un recuento de todos los 9 bloques, cómo están constituidos, porque lo vamos a ir viendo. La propuesta de valor es eso realmente que vamos a vender, ¿cierto? ¿Por qué va a pagar el cliente que va representado en el dinero, ¿cierto? Yo puedo comprar un teléfono, pero yo compro un teléfono porque tiene una imagen bonita. Entonces yo no estoy casi que transando el teléfono, sino transando un dispositivo que permita tomar buenas fotos. Entonces hay que tener claridad pues, en qué nos vamos a enfocar a la hora de comercializar, y es importante saber el segmento de cliente, qué es lo que va a pagar. En el número 3 vemos los canales, que es cómo vamos a hacer que llegue nuestro producto a esas personas que ya identificamos. El número 4 es la relación con el cliente. ¿Cómo es la relación que vamos a establecer con ellos? ¿Va a ser directa? ¿Va a ser indirecta? Dependerá del segmento de clientes en el que nosotros nos vayamos a enfocar, si lo vamos a hacer vía web, si lo vamos a hacer por un teléfono o si vamos a contratar una empresa que haga la distribución de nuestro producto. Entonces empiezan a cambiar esas relaciones con los clientes. La número 5 serían los flujos de ingresos, es identificar cuál es el recurso que le va a entrar a la empresa y por cuál de las cosas que yo voy a hacer, ¿cierto? Si yo voy a vender un producto
o voy a vender una patente, o voy a vender una licencia, o voy a arrendar un servicio, como algo parecido a lo que hacemos como Netflix, ¿cierto? El número 6 son los servicios clave, que sería esta partecita acá. Esto, los recursos claves, que son todo aquello que debemos considerar y tener en cuenta en cada uno de los elementos seleccionados en todo esto. Yo no quiero que piensen que como están divididos en 9 bloques, uno no tiene que ver con otro. Todos tienen que ver con todos. Entonces, si yo voy a identificar los recursos clave, yo tengo que identificar dentro del recurso clave cómo se relaciona con los segmentos, cómo se relaciona con eso que estoy vendiendo, cómo se relaciona con los clientes. Luego estaría las actividades clave, que es lo que tengo que realizar para poder ofertar esa propuesta de valor. La red de partners o mi red de aliados, con quién tengo que aliarme para poder ser mucho más eficiente o mucho más rentable en el proceso que voy a desarrollar. Y finalmente la estructura de costos, que todo lo financiero va en la parte inferior y es la que me va a decir qué tengo que comprar, qué tengo que tener o qué consideraciones de dinero tengo que llegar a tener. Aquí se habla en términos macro, acá no se hace un análisis financiero exhaustivo, pues porque no es el foco de esta estructura de modelo de negocio. ¿Qué hay que tener en cuenta siempre que hagamos un modelo de negocio? Primero, que el negocio tiene que ser recurrente. ¿Cómo voy a hacer que periódicamente podamos tener una venta de ese producto o de ese servicio? En mis clases siempre digo como, bueno, yo voy a comprar una casa, voy a generar solamente una venta, pero ¿cómo hago para que ese cliente tenga una recurrencia con mi producto o con mi empresa? Entonces yo puedo decir, no, pues entonces yo le voy a vender la póliza de seguros, que ya ahorita todos estamos trabajando por estar en ambientes mucho más seguros, y le voy a vender la póliza, no sé, de desastres o la póliza para proteger los electrodomésticos de la casa. O una póliza que cubra daños dentro del hogar, ¿cierto? Esa sería una forma de que fuera recurrente, porque tú no compras casas cada 8 días. La siguiente es cómo voy a generar la monetización, es decir, cómo voy a convertir en dinero cada una de las cosas que voy a ofertar. Es decir, que lo que yo voy a vender realmente genere un margen que permita hacer rentable el producto o el servicio que estoy comercializando. Y finalmente la escalabilidad. Yo no puedo pensar en un negocio que va a vender 3 pan de quesos y ya. Yo tengo que ver es cómo voy a hacer toda una cadena que pueda comercializar, no sé, 1000, 2000, 3000, 4000 pan de quesos en el día. O cuánto quieren ustedes vender. Entonces la escalabilidad es el que me va a conseguir, pues el que debo de considerar para un crecimiento exponencial de mis productos o de los servicios que vamos a ofertar. Entonces, en sí, ¿qué es el modelo de negocios? Es como el que describe realmente cómo la organización va a crear valor, lo desarrolla y obtiene ese valor como empresa, ¿cierto? Yo como una organización, ¿cómo hago para obtener entonces mis recursos a todo nivel? No hablo solo de recursos financieros, sino de los recursos físicos, los recursos desde el conocimiento, también se consideran acá. Entonces, como les decía, nos dividimos en qué, cómo y quién, y en la parte financiera, y en ese qué es en el que vamos a trabajar. Les mencionaba ahorita que yo puedo empezar por cualquier parte, pero siempre vamos a tener una interacción entre esta parte y las demás, ¿cierto? Yo no puedo desvincular lo que voy a vender con mis actividades o mis recursos clave. Si yo voy a vender otra vez el ejemplo del pan de queso o el pan de bono, yo tengo que tener entonces en mis recursos clave un buen panadero que sepa hacer la mejor almojábana, o que por lo menos haga una almojábana que sea constante en el tiempo. Porque si hoy vendo una almojábana que sabe muy rico y mañana la almojábana no me sabe lo mismo que me la comí hoy, pues voy a perder ese cliente. Entonces se van a considerar cada uno de estos espacios de esta tablita como que se relacionan, ¿sí? No podemos desvincular ninguno de ellos. Como les mencionaba, este sería la propuesta de valor o eso que el cliente va a comprar. Luego hablamos de cómo voy a interactuar entre ellos, los que me compran, y finalmente cómo voy a interactuar también con mi red de aliados y cómo voy a producir eso que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Qué recursos tengo y qué actividades tengo que generar para que todo esto que estoy analizando se pueda generar? ¿Cuánto me va a costar esa parte
de los, pues producirlo y cuánto me va a costar y cuánto me va a ingresar y por cuál medio me va a ingresar ese dinero. Entonces acá tenemos que pensar en que todo este modelo deberíamos de generar que fuera mucho más eficiente para poder obtener un valor muchísimo más alto. Entonces tengo que identificar la relación con mi cliente, los canales de comunicación, los segmentos, qué voy a vender, cuáles son mis actividades, los recursos, con quién me voy a hacer mis aliados y cómo voy a hacer que todos estos procesos sean muchísimo más eficientes, que puedan costarme menos, pero poder producir un poquito más. Entonces, ¿cómo vamos a crear, entregar y agregar valor a los clientes, cierto? Y yo pensaría que es una pregunta que todos nos hacemos de cómo realmente genero valor para el entorno en el que estoy. Igual a nivel personal, pues siempre lo digo, todo lo que no genere valor en nuestra vida lo deberíamos hacer a un ladito. Entonces, desde la parte personal y aquí desde la parte empresarial, ¿cómo vamos a hacer realmente para que mi cliente reconozca o identifique el valor real que le va a entregar por medio de un producto o un servicio? Entonces acá volvemos a definir cómo vamos a obtener los ingresos. Ese es el modelo de negocio, que puede ser tan sencillo que lo vamos a graficar. Ese es un trabajo que ustedes van a realizar después, pero vamos a identificar con 9 elementos cómo podemos hacer que ingrese el recurso en las organizaciones. Este sería un lienzo, lo vuelvo a mostrar pues para que ustedes se vayan familiarizando con estos nueve bloques que se identifican como el modelo Canvas, que es el modelo de negocio que vamos a trabajar, y ahí pongo el número 2 porque como veíamos al principio, el primero se considera el segmento de clientes, pero yo tengo que entregar es un producto realmente que genere valor. Anteriormente se generaban productos en masa y todo se vendía, ¿cierto? En la evolución del marketing o en la evolución de las ventas tuvimos la época pues de la bonanza, que todo lo que las empresas generaban todo se vendía. Hoy en día las empresas tienen que ir casi que en la cacería de esos clientes e identificar muy bien dónde están y poderles tocar como esa fibra que va a permitir hacer esa transacción, ¿cierto? Entonces hoy estamos hablando de experiencias, de sentimientos, cómo ofrezco yo un producto o un servicio para que la persona se sienta completamente confiada de lo que yo le estoy entregando. Entonces esa propuesta de valor es eso que se va a vender, ¿cierto? Eso por lo que el cliente va a pagar y que ese valor está representado en el dinero. Si yo voy a entregar, no sé, un paquete de crispetas que vale 6.000 pesos y en la esquina lo venden en 1.000 pesos, yo tengo que ver que esos de 6.000 pesos que voy a entregar tiene que tener una característica especial y que el cliente identifique. Si yo me hago afuera de una iglesia y voy a vender un paquete de crispetas en 6.000 pesos, les aseguro que no los voy a vender porque ahí está el otro carrito que las vende a 2.000 y no hay un factor diferenciador. Pero si vamos a cine somos capaces de pagar 11, 13, 14 o más por un paquete de crispetas. ¿A qué voy con esto? Que va a depender también del lugar y de lo que quiero que el cliente pague, si es una experiencia, si es un sabor diferente o un empaque, ¿cierto? Si vamos a hablar del Tehatsu, por ejemplo, creo que todos hemos tomado Tehatsu, la estrategia de ellos ni siquiera fue el té, fue un empaque y empezarnos a meter en un canal de distribución donde la gente es capaz de pagar un poquito más por un producto de esta categoría, y después le metieron que nuevos sabores, nuevos colores en los empaques, y adicional a eso pues nos dan un producto con 0 azúcar y pues el beneficio entonces valdrá la pena pagar 7.000 pesos por un té en restaurantes dentro de la ciudad. Entonces acá les quiero mostrar ejemplos de cómo yo puedo generar valor o cómo puedo identificar eso. Primero es unas preguntas que ustedes pueden generarse para identificar y poder llegar realmente a eso que le vamos a entregar al cliente, ¿cierto? Digamos que este es pues como el regalito que el cliente por el que va a pagar. Entonces yo me puedo preguntar cuáles son los problemas que estamos ayudando a resolver. En estos días en una conferencia un señor mostraba una bicicleta con solo 2 ruedas para que los niños aprendan a montar en bicicleta. Cuando le ponen las rueditas adicionales a la bicicleta, pues le estamos dando una seguridad diferente a los niños, y en la bicicleta lo que tenemos que aprender pues es a mantener el equilibrio. Entonces el señor sacó unas bicicletas
que mantienen el equilibrio, pero no hay pedaleo, ¿cierto? Es simplemente para que el niño se impulse y se mantenga montado en la bicicleta. Pues hace unos 10, 15 años el producto no vendía nada y hoy vende más de 3 millones de dólares anuales en este tipo de producto. Entonces también deberíamos de pensar, bueno, ¿cuál es el producto real que le voy a entregar a ese segmento de clientes hoy? Y realmente cuál es la necesidad que estoy solucionando. O finalmente, cuál estoy de alguna forma creando o haciéndole que lo reconozca como esa necesidad. Porque, por ejemplo, hoy hay un mercado de frutos secos. Los frutos secos hace 20 años, pues teníamos de pronto unas almendras y unas nueces con un coco rallado y deshidratado en las estanterías de los mecáticos de los supermercados, y eso se utilizaba pues para hacer tortas. Pero hoy tenemos un mercado supremamente amplio, pues por la tendencia en una alimentación mucho más balanceada, y eso está generando un valor también para nosotros como consumidores, que somos capaces de pagar por una libra de almendras más de 10.000 pesos, ¿sí? Pero eso es porque yo ya tengo una concepción de una alimentación mucho más saludable y que la voy a obtener al consumirme esas almendras. Entonces ahí es donde decimos, ¿estamos ayudando a resolver algo o estamos identificando a partir de una tendencia la oportunidad de ofrecer un nuevo producto a un mercado que está pues, abierto a nuevas propuestas que vayamos a generar? Adicionalmente, entonces vamos a decir, bueno, yo voy a vender solo esto o voy a vender un paquete muchísimo más amplio, ¿cierto? Si vamos, por ejemplo, al gimnasio, en el gimnasio obtenemos pues obviamente el ejercicio, los equipos, pero a veces buscamos también el entrenador y a veces entonces el suplemento y la ropa. Entonces se van generando otros productos y otros servicios adicionales en ese mismo segmento. Entonces, ¿será que vamos a vender solo un producto o vamos a vender un paquete de productos para ese segmento de clientes? Y acá pues la idea es empezar a decir, bueno, lo que yo voy a vender es algo que es novedoso, es algo que va a generar un mayor rendimiento o es un producto que va a generar por personalización. Habíamos visto en una de las unidades el tema de las megatendencias y habíamos hablado del marketing personalizado. No es lo mismo yo vender, bueno, en la época de la Coca-Cola con el nombre, pues todos queríamos consumir o tener la Coca-Cola que decía el nombre de nosotros, y eso hace parte de eso que queremos entregar al cliente, ¿cierto? Eso que me hace sentir importante a mí como cliente, porque consideraron mi nombre en la botella. Había nombres demasiado raros, pero también se encontraban ahí. En la personalización también decir o mandarnos a hacer un vestido a nuestra medida va a valer un poquito más, pero somos capaces de pagar por eso porque está hecho para mí. Otro es hacer el trabajo por la otra persona, ¿cierto? Hoy tenemos impresoras de 3D que lo que hacemos es diseñar la estructura y la impresora hace el resto de trabajo. Si lo podemos hacer en cadena, pues ya tenemos una empresa constituida y un producto que va a comercializarse. O hacer el trabajo es lo que está también haciendo Rappi, una aplicación hoy en el mercado que existe. Tú tienes ganas, no sé, de un waffle de crepes no tiene domicilio, pero Rappi hace eso por ti, porque Rappi pues te ahorra tiempo. Entonces, ¿tú qué estás pagando ahí? ¿Estás pagando por el waffle o estás pagando por tu tiempo? Ese es el tipo de cosas que tenemos que diferenciar para saber qué realmente el cliente me va a comprar. Lo otro es el diseño. Muchas veces la gente compra los dispositivos de Mac, pues obviamente pues por todo lo que la máquina puede hacer, pero muchas veces también compran es por el estatus que puede dar ese diseño, o porque no hace tanto ruido, o porque es mucho más liviano, o porque es mucho más pequeño, o porque es mucho más, no sé, amigable a los ojos. En fin, un montón de características que el diseño van a permitir llegar hasta allá. Incluso los celulares hoy también hay unos que por diseño pues también se consideran pues parte de por qué compro ese tipo de dispositivos. El otro es la marca, podríamos también relacionarlo con Apple. Apple creo que es una de las marcas que más se ha caracterizado por crear como una tribu alrededor de su marca, que es capaz de sacar dispositivos y generar unas filas impresionantes porque tiene unos seguidores innovadorcísimos que quieren tener el producto inmediatamente pues se produce. Entonces ese también es importante de considerar. Pues dentro de la marca habrá que tener un montón de capital y un montón de recursos para poder entregarle al mercado productos en mucho más corto tiempo, porque hoy pues también
el ciclo de vida de los productos está siendo mucho más corto. Lo otro es decir, no, yo voy a hacer reducción de costos, y cuando hablamos de reducción de costos, el modelo más cercano que tenemos ahorita es el de Uno. Ellos han reducido muchísimos costos en mucha operación logística y están trasladando ese beneficio a nosotros como consumidores en precios mucho más favorables que en el mercado habitual, pues del mercado de la casa. La reducción de riesgos, entonces todo lo que signifique que yo me voy a arriesgar menos, hoy está también valorado. Entonces eso puede ser un seguro, o eso puede ser las pensiones voluntarias para el futuro, o también pueden ser carros que tengan, no sé, airbag mucho más seguros. No sé si han visto que ya hay motos que tienen 3 llantas para garantizar pues como que haya menos riesgo en el tráfico, pues salir en una moto de estas. La otra es la accesibilidad, la capacidad de poder llegar hasta ese producto o tenerlo en la red y que puedas comprar un producto en Indonesia, en Andes, y que te llegue a tu casa. O la accesibilidad a la información, o la accesibilidad a una plataforma educativa donde puedes obtener tu clase en el momento y tiempo que lo consideres. Y de la mano de ese también iría la conveniencia o la facilidad de uso tanto de los productos como estas plataformas que les estoy mencionando. Y facilidad de uso también es importante porque a veces vendemos cosas o compramos cosas que son tan complejas de usar que más bien no las volvemos a usar. Entonces la gente también está comprando cosas que puedan facilitar su propia vida. Un ejemplo de eso es Apple. Entonces Apple habla siempre de sus ventajas, ¿cierto? Pero Apple es demasiado simple y su propuesta de valor simplemente piensa diferente, ¿cierto? Esa es su propuesta de valor. Pero iMac pues puede también decirnos que tiene un procesador súper liviano y que genera la información mucho más rápido, la tiene mucho más rápido. Ese sería otra cosa. Aquí la propuesta de valor de ellos en este momento es piensa diferente. ¿Listo? Otro ejemplo es Line. Line es una aplicación que lo que hace es que genera llamadas gratis o mensajes gratuitos. Esa es su propuesta de valor, cortica, simple y que la podemos entender todo. Entonces ya les mencionaba que una de las características o que podemos trabajar para identificar una propuesta de valor en la que nos podemos enfocar para poder desarrollar esa propuesta de valor tiene que ver con novedad, el rendimiento de los equipos o el rendimiento del producto, puede ser también financiero, la personalización del producto o del servicio que vayamos a hacer. No es lo mismo si yo necesito 20 mensajeros para repartir un producto que estoy comercializando en mi casa, ¿cierto? Por ejemplo, hay unas redes hoy de mujeres en las redes sociales, y una persona puede tener, no sé, una empresa de panes y en un día vender, no sé, 100 panes, 200 panes, va a necesitar entonces 3 o 4 personas que hagan la distribución del producto, y ahí podríamos personalizar ese servicio de los que prestan las moticos para llevar pues mensajería. Demostrar un trabajo bien hecho es hacer como en la comida. Podríamos hacerlo, podríamos pensarlo. Crepes nos sabe igual en todas las sedes en las que consumimos, igual que Subway y muchas de las empresas que son franquicia hoy. El diseño, el estatus de la marca, que hicimos el ejemplo con Apple. El precio. Cuando hablamos de precio nos tenemos que asegurar que seamos los más grandes del mercado y los más baratos del mercado, porque no será así, va a llegar otro que es más grande que nosotros, va a dar precios mucho más bajos y nosotros vamos a quedar por fuera del mercado. Entonces hay que tener pues como mucha consideración cuando pensamos que nuestro valor diferenciador va a ser el precio. Reducción de costos, que también lo mencionamos con D1, reducción de riesgos en la parte de comprar los seguros, la accesibilidad, la conveniencia. Nosotros podemos tener lugares donde compramos productos o servicios porque nos quedan cerquita de la casa, y es la mayoría de veces pues el mayor mercado de esos lugares es la gente que es vecina. Y finalmente pues la usabilidad, ¿cierto? ¿Cómo va a ser de fácil poder acceder a ese producto o a ese servicio? ¿Qué no es una propuesta de valor? No es una propuesta de valor los eslogans que tienen varias empresas, por ejemplo L'Oreal, porque yo lo valgo. Cuando vamos a comprar en una revista, nosotros compramos
¿qué compramos? Y yo les digo, ¿ustedes qué compran cuando compran en la revista de Ebel? O de, ¿cuál es la otra? Jambal, ¿cierto? Entonces cuando uno ve ahí, ve unas niñas súper hermosas con una piel súper tersa, perfectas, y te venden la crema antiedad para señoras de mayores de 50 años y ponen una niña que tiene 30 años con la piel perfecta. Tú no estás comprando el producto que te está poniendo la revista, tú estás comprando belleza por medio de esa revista y por medio de ese producto vas a obtener esa belleza que quieres tener, ¿cierto? Entonces L'Oreal tiene un eslogan, ¿cierto? Porque yo lo valgo. O BMW te dice, ¿te gusta conducir? Son eslogan que están haciendo relaciones directas con el producto. Sprite también tiene una que es como, siempre como la verdad o algo así. Cuando hablamos de propuesta de valor, hablamos como Coca-Cola. ¿Qué vende Coca-Cola? Entonces todos dicen, no, pues Coca-Cola, gaseosa. No, Coca-Cola te vende felicidad. En cada una de las publicidades que ellos tienen, siempre te están mostrando gente feliz. Entonces tú relacionas la Coca-Cola con la felicidad. Entonces siempre tenemos que tener claro que el eslogan, que es esa parte que comercialmente se nos queda en la cabeza, es un eslogan que se utiliza comercialmente y que la propuesta de valor es realmente por lo que la persona, yo quiero que me compre mi producto. Esa es la propuesta de valor. Espero que les haya quedado supremamente claro. Igual pienso que es el proceso más complicado para arrancar todo lo que tiene que ver con el modelo de negocios, identificar realmente por qué va a pagar mi cliente.